Hoy llegamos a la quinta y última parte de nuestra serie, La Biblia en 10 minutos. En este episodio, nos adentraremos en un capítulo poderoso de la historia cristiana, las severas persecuciones que enfrentaron los primeros cristianos. Fueron tiempos de miedo, pero también de increíble valentía y fe inquebrantable. Estas historias de sacrificio no solo moldearon la iglesia primitiva, sino que sentaron las bases para la expansión del cristianismo por todo el mundo. Prepárate para escuchar relatos conmovedores de personas que, frente a la adversidad, eligieron la lealtad a Cristo por encima de todo. Después de Pentecostés y la expansión inicial del cristianismo, impulsada por el Espíritu Santo, la iglesia primitiva enfrentó uno de los periodos más desafiantes de su existencia, la era de las persecuciones. Este capítulo oscuro, pero glorioso, de la historia cristiana está marcado por historias de sacrificio, valentía y una fe que no podía quebrantarse, incluso frente a la muerte. Los primeros mártires, con sus vidas y testimonios, dieron forma al cristianismo y plantaron semillas de fe que resuenan hasta hoy. Exploremos cómo estos héroes de la fe no solo enfrentaron las persecuciones, sino que las usaron como un escenario para la mayor demostración de amor y lealtad a Cristo. Desde los primeros días de la Iglesia, los cristianos fueron vistos con desconfianza y frecuentemente malentendidos por el Imperio Romano, acusados de actos como canibalismo e incesto, debido a una interpretación distorsionada de la comunión y la fraternidad entre los creyentes. La comunidad cristiana se convirtió en un blanco fácil para críticas y persecuciones. Sin embargo, estas acusaciones no fueron suficientes para apagar la llama que ardía en el corazón de los seguidores de Cristo. Al contrario, cuanto mayor era la persecución, más profunda se hacía la fe de los cristianos. Uno de los ejemplos más poderosos de la valentía cristiana es Esteban, considerado el primer mártir del cristianismo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, conocido por su sabiduría y su capacidad para hacer milagros. Su elocuente defensa ante el Sanedrín, registrada en Hechos 7, es un testimonio de su firmeza y conocimiento de las Escrituras. Cuando fue confrontado, no retrocedió, sino que proclamó la verdad de Cristo hasta el final. Mientras le lanzaban piedras, sus últimas palabras reflejaron las de Jesús en la cruz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con su muerte, Esteban no solo selló su fe con sangre, sino que inauguró una era en la que el martirio se convertiría en un símbolo de victoria espiritual. La muerte de Esteban fue un punto de inflexión. Catalizó una ola de persecución que se extendió por Jerusalén, obligando a muchos cristianos a huir y llevar el mensaje del Evangelio a otras regiones. En medio de esta dispersión, la fe se propagó como un fuego, y nuevos centros cristianos comenzaron a surgir en ciudades como Antioquía. Pablo, anteriormente un perseguidor, se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe, viajando incansablemente para fortalecer estas nuevas comunidades y enfrentando desafíos que incluían prisiones, apedreamientos y naufragios. Su vida fue un testimonio vivo de que la fe en Cristo supera cualquier adversidad. El Imperio Romano, bajo el mando de emperadores como Nerón, inició una de las persecuciones más brutales contra los cristianos. El reinado de Nerón es recordado no solo por su locura, sino por su ferocidad al castigar a quienes se negaban a adorar a los dioses romanos. Durante el gran incendio de Roma, en el año 64 d.C., Nerón culpó a los cristianos por el desastre, iniciando una persecución que llevó a miles de seguidores de Cristo a las arenas y a las hogueras. Los cristianos eran lanzados a los leones y crucificados, a menudo transformados en antorchas vivas, para iluminar los jardines del emperador. Pero, incluso bajo esta brutal opresión, la fe de los cristianos no vacilaba. Entre estos mártires encontramos figuras como Policarpo, obispo de Esmirna y discípulo del apóstol Juan. A los 86 años, Policarpo fue arrestado y llevado al estadio, donde se le dio la oportunidad de renegar de su fe y salvar su vida. Su respuesta resuena en la historia como un ejemplo de devoción inquebrantable. Durante 86 años,
Le he servido, y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Fue quemado vivo, pero los relatos dicen que el fuego formó una especie de arco a su alrededor, como si protegiera su cuerpo, hasta que una espada finalmente puso fin a su vida. Policarpo se convirtió en un símbolo de fidelidad que inspiró a generaciones de cristianos a permanecer firmes en su fe, independientemente de las circunstancias. La persecución a los cristianos continuó bajo diversos emperadores, como Domiciano, quien exigía ser adorado como un dios, y Decio, quien desató una de las campañas más violentas contra los cristianos en el siglo III. Durante este tiempo, muchos fueron torturados y ejecutados por negarse a sacrificar a los dioses paganos. Sin embargo, estas historias de sufrimiento y muerte no sirvieron para extinguir la fe cristiana. Al contrario, solo fortalecieron su presencia. Tertuliano, uno de los primeros escritores cristianos, acuñó la famosa frase: «La sangre de los mártires es semilla de la Iglesia». Y tenía razón. Cada muerte, cada sacrificio, era un testimonio poderoso que demostraba que la fe en Cristo era más preciosa que la propia vida. Además de los mártires conocidos, miles de cristianos anónimos enfrentaron persecuciones con una fe notable. Familias enteras fueron llevadas a juicio, incluidos niños y ancianos, y muchos eligieron la muerte antes que negar a Cristo. Los primeros cristianos creían que su fidelidad tenía un propósito mayor: testificar la verdad del Evangelio al mundo. Esta fe inquebrantable, incluso frente a la muerte, transformó las percepciones de los espectadores. El testimonio de los mártires inspiró a otros a abrazar la fe cristiana, convencidos de que un mensaje por el cual valía la pena morir debía ser verdadero. La era de los mártires dejó un legado que aún resuena en la Iglesia moderna. Nos recuerda que la fe no es solo una creencia intelectual, sino un compromiso que, para muchos, costó la vida. Este testimonio vivo continúa inspirando a cristianos en todo el mundo, especialmente a aquellos que aún enfrentan persecuciones hoy en día. La historia de los primeros mártires es un recordatorio de que, por más oscuras que sean las circunstancias, la luz de Cristo nunca se apaga y la fe verdadera siempre triunfa. Que podamos aprender de la valentía y determinación de estos héroes de la fe y vivir con la misma pasión y devoción, sabiendo que, al igual que en los tiempos antiguos, la presencia de Dios nos sostiene en todas las pruebas. Que la fortaleza y el ejemplo de los mártires nos inspiren a perseverar y a mantener viva la llama de la fe, sin importar las dificultades que enfrentemos. Y así concluimos nuestro recorrido por esta serie que reveló la historia, los desafíos y la perseverancia de los primeros cristianos. Sus vidas son testimonios eternos de fe y sacrificio que aún inspiran a millones hoy en día. Esta fue la última parte de nuestra serie La Biblia en 10 minutos. Pero si quieres más historias y series como esta, deja un comentario diciendo «Quiero más», y responderemos a tu petición con nuevos contenidos que continúen esta serie. Gracias por acompañarnos en esta increíble serie, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto, y que Dios te bendiga.